Ganar dinero con el fitness es muy fácil. Llevo más de 6 años dedicándome a ello plenamente y con el paso del tiempo he ido descubriendo y viviendo en mí mismo los diferentes caminos que tienes para vivir de ello. Y no solo eso, sino que he ido descubriendo cuáles son las claves para que en menos de un año puedas estar dedicándote a esto al 100%. Y sí, digo dedicándote, a ti que estás viendo este vídeo. A día de hoy tengo una escuela de formación en entrenamiento y nutrición deportiva, tengo un equipo increíble que hace que mi trabajo como entrenador online sea de la máxima calidad, pero no siempre fue así. Durante muchos años estuve esforzándome muchísimo para poder vivir de mi propio negocio como entrenador online. Le eché muchísimas horas, me equivoqué muchísimo, pero con el paso del tiempo y sin desistir, lo acabé consiguiendo. Pero déjame decirte que no necesitas 6 años, ni trabajar 10 horas al día, ni siquiera tener que decir que no a muchos planes, incluso dejar de lado a personas para poder vivir del fitness. Lo que hoy te voy a enseñar en este vídeo es lo que están aplicando entrenadores como Paul, Sergi, David, Mónica, Pablo, Ramón y muchos más para poder vivir de su propio negocio como entrenadores online. Antes de entrar en materia como tal, hablemos de la suerte que tenemos al poder monetizar nuestra pasión. Compáralo con las personas que tienen el hobby del fútbol o la música. ¿Cuántas de ellas conoces que puedan estar viviendo de esto al 100%? Y ahora piensa cuántos entrenadores, cuántas personas patrocinadas por marcas hay dentro del sector del fitness y pueden monetizarlo, ya sea viviendo de esto plenamente o como mínimo es un ingreso extra en su mensualidad. Un entrenador de fútbol que empiece a entrenar a un equipo de barrio, ¿cuánto puede cobrar? ¿200, 300, 400 euros al mes? Eso nosotros como entrenadores podemos estar cobrándolo perfectamente en un trimestral a un solo cliente. ¿Y la música? ¿Conoces a alguna persona que esté haciendo música? Tengo en mi entorno a varias personas que hacen música y te aseguro que posiblemente es uno de los sectores más competitivos y más difíciles para poder vivir de ello. Así que valoremos la suerte que tenemos de poder vivir de nuestra pasión porque es relativamente sencillo. Veamos las 3 vías principales para generar dinero dentro del sector del fitness. 1. Ser entrenador. 2. Estar patrocinado. Y 3. Hacer afiliaciones. Y más adelante veremos la diferencia entre estos dos últimos. En mi caso, a día de hoy utilizo las 3 junto con la vía de negocio de tener una escuela de formación y junto a hacer formación específica para entrenadores que quieren lanzar o escalar su propio negocio. Número 1. Ser entrenador. Para ser entrenador, muy posiblemente pienses que tienes 2 vías. Por un lado, el grado universitario, CAFIT, y por otro lado, el grado superior, el TAFAT. Déjame decirte que hay una tercera vía, una alternativa, que se llama proceso de acreditación de competencias. Voy a intentar explicarte muy resumidamente la diferencia entre unos y otros y las ventajas y desventajas. El grado universitario son 4 años, el grado superior son 2 años y un proceso de acreditación de competencias puedes tenerlo listo en 1 año. Además, en el grado superior o en el grado universitario son formaciones que no son específicas para ser entrenador personal. Es decir, en el grado universitario harás otras asignaturas y otros deportes que posiblemente no te interesen, en cambio, en un proceso de acreditación de competencias vienes de haber hecho una formación previa específica para ser entrenador personal. Entonces, por un lado tenemos 4 años, 2 años y 1 año y formación no específica y formación específica. Además de eso, la formación específica, en este caso hacer una formación privada y después pasar un proceso de acreditación de competencias, la gran mayoría de ellas se realizan de forma online, lo que te facilita poder estudiar en cualquier momento, desde cualquier lugar y sin tener que estar cuadrándote trenes, horarios, etc. Y por último sería el precio. Depende del centro, puede tener unos precios u otros, pero por norma general, un grado universitario va a ser más caro, después un grado superior y después una formación privada. Si te encuentras en la situación de que te quieres formar como entrenador personal o en nutrición deportiva, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas agendar una llamada con nosotros en EFEN y que te podamos explicar todo lo que necesitas saber para formarte como entrenador y estar ejerciendo en menos de 1 año o en nutrición deportiva. Ahora veamos las diferencias entre un entrenador personal presencial y un entrenador online. Yo en mi caso, hace muchos años que dejé los entrenos personales presenciales. De hecho, te diré que aquí en España los realicé más bien poco.
En una temporada en la que estuve en Australia sí que hice algunos más, pero aquí en España hice pocos y te comento el porqué. Trabajar como entrenador online te da muchísimas ventajas. Puedes organizarte tu día a día como tú quieras, puedes trabajar desde cualquier lugar, eso es algo que a mí me ha hecho poder viajar muchísimo, y no solo eso, sino que puedes dar un mejor servicio a tu cliente. Si tú haces entrenos personales presenciales, al final te limitas a poder ver a esa persona 1, 2, 3 veces a la semana, estar 1 hora con esa persona, estar acompañándolo en el entrenamiento, que en muchas ocasiones se resume en contar repeticiones y hacer de apoyo psicológico por otras cosas de su vida. En cambio, cuando tú trabajas de forma online, puedes trabajar de una forma mucho más completa, no solo con la parte del entrenamiento, sino con la parte de la nutrición también, trabajando con otro profesional. Además, al trabajar online es mucho más escalable. Cuando tú trabajas de forma presencial, tienes unas horas al día y una vez las tienes cubiertas, ya no puedes ir a más. Puedes ir aumentando tu precio, pero también tienes que ser consciente de que eso tiene un límite, al menos en España. Es difícil estar cobrando 200 euros la hora aquí. En otros países se puede llegar a hacer, pero aquí es más difícil. En cambio, cuando trabajas de manera online, tienes muchas maneras de ir escalándolo. Puedes contratar equipo, puedes buscar metodologías o planes que agrupen a más de una persona a la vez. Tienes distintas formas de hacerlo. Y lo último, en referencia a ser entrenador, es lo bonito que es nuestro trabajo. Al final, cuando tú recibes comentarios de me estás cambiando la vida, porque siempre digo que conseguir un cambio físico es lo menos importante, es decir, que una persona consiga perder 10 kilos o ganar 5 kilos de masa muscular está bien, pero lo más importante es cómo se siente. El recibir mensajes de me veo mucho mejor en el espejo y he ganado en confianza, tengo más autoestima, tengo más energía en mi día a día, tengo más salud, todo eso es súper gratificante. Entonces, trabajar de algo que es tu pasión, que te da flexibilidad en el caso de hacerlo online y que además estás ayudando a otras personas, es algo inigualable. Punto número 2. Patrocinadores. En este punto hago referencia a relaciones con marcas, pero más a largo plazo. Lo más común de ver en el sector del fitness es marcas de suplementación y marcas de ropa o de accesorios de gimnasio. En mi caso, trabajo con Vic, una marca de suplementación, y hace un tiempo estuve trabajando con ellos también como team manager, es decir, era la persona que se encargaba de fichar influencers, entrenadores que pudieran encajar con la marca, y por eso te voy a explicar cómo se trabaja un poquito y cómo trabajo yo con ellos. Hay que entender que cada empresa, cada marca tiene su propia manera de trabajar, pero hay muchas de ellas que se rigen por unos patrones muy parecidos. Son pocas las marcas que trabajan con patrocinados, regalando ya directamente suplementación, ropa y demás, y de hecho te diré que estas marcas para mí son las que posiblemente menor relación de calidad vayas a tener con ellas, ya que una marca que empieza a regalarle a todo el mundo no tiene un estudio previo de que realmente le vayas a ser rentable o no. Por lo tanto, es la misma marca que si dentro de 6 meses tiene que dejar de contar contigo, lo va a dejar de hacer. Si te preguntas cómo empezar a trabajar con marcas de suplementación o marcas de ropa, hay ocasiones en las que son ellos los que te contactan, pero también hay veces que les puedes contactar tú y ir demostrando poco a poco con resultados. Las marcas normalmente te pedirán números. Si has trabajado anteriormente con otras, te pedirán números tanto de facturación como también de redes sociales a nivel de visualizaciones y demás. Y cuando hablamos de números en redes sociales, no hablamos del número de seguidores, eso ya sabemos muchos desde hace mucho tiempo, que eso hay maneras de falsearlo. Lo que estamos hablando principalmente serían de historias, de cuánta gente ve tus historias, porque hay que entender que ahí es donde principalmente se hace la venta. Esto en el caso de que la persona lo que trabaje sea Instagram. Si la persona trabaja YouTube, por ejemplo, ya son otros parámetros los que se evalúan. Al final tienes que pensar que una marca lo que busca es facturación, reconocimiento, visibilidad, y tú tienes que poder aportarle eso. En el caso de mi relación con Vic, y como creo que deberían ser todas las relaciones con una empresa, empezó con unas condiciones de afiliación en el que simplemente si yo generaba, yo ganaba, si no generaba nada, no tenía nada, ni producto, ni dinero, ni absolutamente nada. Y poco a poco, con el paso del tiempo, haciendo que cada vez más personas confiasen en mí, utilizasen mi cupón y demás, conseguí tener un contrato.
Pero esto de que te den producto sin tú haberle demostrado nada, te aseguro que muy posiblemente, si no tienes los resultados, va a hacer que la empresa en poco tiempo no quiera contar contigo. Entonces déjame darte el consejo de que te centres más en establecer una relación a largo plazo con esas marcas, en generar una confianza tanto con ellos como con tu público, porque todos conocemos personas que están cambiando de marcas cada 2x3 y eso no genera nada de confianza. Y por último, déjame comentarte dos aspectos importantes respecto a esto. En primer lugar, es que con esto no te vas a hacer rico como tal. Hay pocas personas que vivan 100% de los patrocinadores. Las hay personas que funcionan muy bien, pero es difícil llegar a vivir 100% de esto. Y en segundo lugar, y esto creo que es lo más importante, mira de trabajar con marcas que te sientas realmente alineado. Es decir, no trabajes con marcas que tengan productos o incluso que su filosofía no sea acorde a lo que tú quieres promover. Y el tercer punto son las afiliaciones. Las afiliaciones son relaciones con marcas, pero en este caso puntuales. No es esa relación tan a largo plazo como te comentaba previamente. En el sector del fitness, las afiliaciones pueden venir por varias vías. Muchas de ellas pueden ser por afiliarte a un programa de entrenamiento o de alimentación de una persona ya en concreto, algo que no te recomiendo si realmente quieres vivir de esto a largo plazo. El segundo punto sería afiliarte a algún programa que genere planes o de entrenamiento o de alimentación estilo Harviz. Tú te puedes registrar con ellos como afiliado y si hay personas entrenadores en este caso, que después lo utilizan, pues tú llevarte una comisión. Y luego en tercer lugar pueden ser formaciones, eventos. Nosotros, en el caso de EFEN, tenemos un sistema de afiliados que de hecho vas a tener un enlace en la descripción también, para que te puedas registrar como afiliado y si hay personas que acaban obteniendo el curso de entrenador personal o de nutrición deportiva gracias a tu enlace, pues tú obviamente llevarte una comisión por ello. Aún así, nosotros somos muy partidarios de que solo lo promuevan personas que realmente sientan que ese producto es bueno. Por lo que si crees que es algo que te puede encajar, pero no estás seguro de si la formación la recomendarías o no, puedes escribirnos un correo a info@efenformacion.com, ponerte en contacto con nosotros, que empecemos a evaluar tu caso y veamos si realmente podemos encajar bien para trabajar juntos, porque una cosa es que simplemente te hagas una afiliación con nosotros, lo muevas tú y ya está, y otra que generemos una sinergia mucho más conjunta. Y antes de pasar a hablar de las claves para generar dinero dentro del sector del fitness, quiero que hablemos de algo que creo que es lo más importante para absolutamente todo, no solo para el fitness, y es dejar de mirar y hacer más. Creo que estamos en un momento en el que hay demasiados podcasts, demasiados libros, demasiada información y hay poca acción. Hay poca gente capaz de llevar a cabo algo. Y si no haces nada, absolutamente nada va a cambiar. Prefiero 1000 veces que apliques una de las cosas que puedes aprender en este vídeo, que no simplemente te quedes hasta el final, pienses que muy bien, que has aprendido mucho, pero no hagas nada. Prefiero que lo dejes ya, si es necesario, apliques una cosa de las que hablemos y que eso realmente es lo que va a hacer que empieces a generar resultados. Clave número 1, saber comunicar. La comunicación ha sido, es y siempre será una de las habilidades más importantes. Y cuando hablamos de comunicación tanto oral como escrita. En España tenemos grandes referentes, como podrían ser Irra Bravo en comunicación escrita y Fer Miralles en comunicación oral. En este caso yo hice una formación con Fer que creo que fue maravillosa. Creo que ha sido la mejor, si no de las mejores, la mejor formación de un día puntual en la que más provecho le he sacado. De verdad, aprendí muchísimas cosas que después pude aplicar en lo mío, porque es importante cuando vas a hacer una formación, después encontrar la manera de cómo conectarlo a lo que tú haces, y con Fer fue algo espectacular. Y cuando hablamos de saber comunicar, hablamos también de empatizar con tu público y de conectar con tu cliente. Empatizar con tu público me refiero más a esa comunicación externa, como pueden ser las redes sociales, entender perfectamente qué problemas tienen, qué creencias, qué deseos, qué les genera emoción, qué no. Y cuando hablamos de conectar con tu cliente, me refiero a que cuando tú eres, por ejemplo, entrenador, tienes que conseguir esa conexión con tu cliente, porque al final eso es lo que va a hacer que una persona confíe en ti y que quiera seguir trabajando contigo. Y para eso, lo que tienes que hacer es hablar su idioma. Y este punto es importante, porque dentro del sector del fitness veo que hay la gran problemática de muchísimas personas,
intentan hablar muy técnico. Y hablar muy técnico no demuestra que sabes más. De hecho, lo que demuestra es que tienes cierta inseguridad, que tienes que prepararte un guión y que no te puedes salir de eso porque si no, no sabes cómo comunicarlo bien. Y como te he dicho antes, que a mí lo que realmente me importa es que hagas, no que simplemente veas este vídeo y ya está, te voy a proponer algo. Te voy a proponer que hagas un ejercicio y es el de definir tu avatar, porque muchas personas se quieren dedicar a esto, ya sea compartiendo contenido en redes sociales porque son entrenadores, porque trabajan con alguna marca, etcétera, pero no saben realmente ni a quién se están dirigiendo. Y no es lo mismo comunicar a un hombre de 18 años, un hombre o un niño de 18 años, que a una mujer de 58. Entonces, tienes que definir bien quién es tu avatar. Y como te he dicho, como quiero que hagas, te voy a dejar en la descripción también un enlace para que realices un ejercicio para definir bien tu avatar. Una vez tengas claro quién es tu avatar, cada vez que tengas que comunicar algo, recuerda a quién te estás dirigiendo, porque no te puedes dirigir a todo el mundo. La clave número 2 es el uso de las redes sociales. Las redes sociales son clave si te quieres dedicar al fitness, pero tienes que entender para qué se utilizan. La gente las utiliza para entretenerse o para aprender, no hay más. Y tienes que aprender cómo utilizar cada una de ellas. Es decir, no es lo mismo el contenido que tienes que hacer en YouTube, que en Instagram, que en TikTok, que en LinkedIn. Tienes que saber qué es lo mejor para cada una de ellas. Aunque hay algunos aspectos, algunos puntos que son importantes e interesantes en todas. Y es el poder del storytelling, es decir, el poder de contar historias. Al final tienes que entender que los humanos conectamos con eso, con las historias, no conectamos con una marca como tal, con un logo, con un eslogan, conectamos con una historia que hay detrás. Conectamos con emociones, al final eso es lo que nos hace vibrar. Y por último, tienes que ser fiel a tu estilo comunicativo. Es decir, yo soy una persona que habla de forma campechana, no hablo muy técnico y si yo me forzase a hablar de esa manera, sé que no conectaría contigo. Y la tercera clave es saber vender. Porque sí, aunque puedas tener ciertos prejuicios sobre la venta, vender es un intercambio de valor, no es una estafa, es algo positivo. Tienes que tener en cuenta que absolutamente todos vendemos. Si no, quiero que pienses la primera cita que tuviste con tu pareja, si es que la tienes, o la primera cita que tuviste con alguna persona, o incluso cuando conoces a los padres de un amigo. Es decir, tú en esa ocasión, ¿qué intentas? ¿Vender tu mejor versión o empiezas a mostrar lo peor de ti? Al final, eso es venta. Cuando tú te vas a una entrevista de trabajo, también tienes que vender tu mejor versión. Estamos vendiendo constantemente, incluso en el día a día, en pequeñas acciones. Y a la hora de vender, lo más importante de absolutamente todo es, en primer lugar, creer en ti y en tu producto o tu servicio en el caso de un entrenador. Es decir, si tú vas a vender algo en lo que no confías, esa persona se va a dar cuenta y no vas a conseguir nunca una venta. Cuando lo haces desde el punto de vista de confío en lo que hago, sé que soy bueno, sé que esto te va a ayudar, esa venta es mucho más sencilla. Si crees que puede ser interesante hacer un vídeo específico de cómo vender tu servicio como entrenador online, házmelo saber en los comentarios y miro de hacer un vídeo específico de cómo se vende un servicio como entrenador online. Hasta aquí el vídeo sobre las vías que tienes para vivir del fitness y las claves para generar dinero. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en siguientes.